Bien, buenas tardes compañeros. Entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. En las sesiones anteriores a lo que fue la evaluación, estuvimos tratando acerca de las audiencias unilaterales y bilaterales. Solo previo a continuar, si me confirman si se escucha y se ve claro, por favor. Sí, licenciado. Bien, gracias. Entonces, Gracias. habíamos hablado que el día de hoy íbamos a iniciar ya con lo que es el tema del debate oral y público. Lo que hay que tomar en cuenta, compañeros, es lo siguiente, que el proceso penal se divide en lo que son fases, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos primero una fase preparatoria, de la cual ya hablamos, una fase intermedia, y posteriormente está la fase del juicio o del debate oral y público. También lo hemos tratado con la denominación de audiencias, audiencia inicial o de primera declaración, audiencia de etapa intermedia, audiencia de ofrecimiento de pruebas, y en ese ínterin hemos visto las audiencias tanto unilaterales como bilaterales que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, vimos la audiencia de revisión de medida de coerción, audiencia de reforma auto de procesamiento, audiencia de criterio de oportunidad, etcétera. Lo importante es que hemos puesto un ejemplo de cada audiencia, hemos visto un video de una audiencia real, y pues ya el día de hoy tocaría lo que es la etapa del juicio o la etapa del debate oral y público, por lo que nos vamos a ubicar en lo que es nuestro Código Procesal Penal. Pregunto si se ve ahí que estoy compartiendo pantalla en cuanto al Código Procesal Penal. Licenciado, pero lo podría ampliar un poco para que se mire Muy bien, mejor. con mucho gusto. Gracias. Entonces, acá tenemos lo que es el artículo 346. Si se dan cuenta, acá el título 3, ya el epígrafe dice juicio, ¿verdad? Sabemos que juicio es sinónimo o significa lo mismo que un debate oral y público. Entonces, esta es la denominada etapa de juicio. Con anterioridad, ¿se acuerdan ustedes que lo que habíamos analizado era la audiencia de ofrecimiento de pruebas? Y dijimos que en esa audiencia de ofrecimiento de pruebas, básicamente ahí el juez va a aceptar la prueba que sea pertinente y útil, y va a rechazar la prueba que sea innecesaria, abundante, ilegal, y que no tenga nada que ver con los hechos controvertidos. Bien, entonces cuando el juez ya ha admitido la prueba, lo que sucede es que el proceso se va a elevar ante un tribunal de sentencia. Por lo regular, los tribunales de sentencia en nuestro país son denominados tribunales de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Pero también hay tribunales de sentencia de delitos de femicidio, violencia contra la mujer y violencia sexual. Hay tribunales de mayor riesgo, y también tenemos, por ejemplo, el tribunal que es especializado en trata de personas. Es decir, cada tribunal va a tener una competencia específica. A ver, levanta la mano Mildred, adelante, por favor. Licenciado, disculpe, fíjese que el Código Procesal Penal que yo tengo comentado dice que el artículo 346 y 347 están derogados. Sí, si se da cuenta, acá arriba tenemos, vean, acá lo tenemos marcado. Ahí está la explicación. Dice, reformado por el artículo 20 del decreto 8-2010 y derogado por el artículo 15 del decreto 7-2011, ambos del Congreso de la República. Pero a lo que nos estamos refiriendo es a esta explicación que dice del juicio, es decir, de ahí del epígrafe no hemos pasado todavía. Entonces, les decía de que hay varios tribunales, pero lo importante es que un tribunal de sentencia, o denominado también como tribunal sentenciador, van a ser los que van a conocer el juicio o el debate oral y público, y que al final van a dictar una sentencia, la cual puede ser de carácter condenatorio o bien de carácter absolutorio, que es lo que vamos a ver el día de hoy.
Si se dan cuenta, por técnica legislativa, vean, aquí en el artículo 347 está lo que es la audiencia de ofrecimiento de prueba. Sin embargo, también acá tenemos la misma explicación, que estos artículos, como le reitero, realmente han sido muy modificados, algunas partes se han derogado, y por eso es que llama a confusión, porque ya con anterioridad nos habíamos referido a esto del ofrecimiento de prueba. Solo permítanme, mejor voy a buscar otro código, porque veo que este más bien va a llamar a confusión. Bien, entonces vamos a estudiar que este debate oral y público, vamos a ampliar la pantalla, tiene algunos principios, los cuales es importante que nosotros veamos el día de hoy. Por favor, si alguien puede leernos allí el artículo 354, que lo tenemos acá en pantalla. ¿Sí, adelante? El artículo 354. Sí. Inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal si después de su declaración rehusare asistir. Será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará por abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Si el actor civil o el querellante no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrán por abandonadas sus intervenciones, sin perjuicio de que puedan ser compelidos a comparecer como testigos. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como si estuviera presente. Bien, entonces aquí estamos viendo nosotros, compañeros, que el debate oral y público o etapa de juicio tiene algunos principios muy importantes. Fíjense que aquí tengo en mi mano mejor mi código impreso, porque me he dado cuenta que estos códigos, a veces cuando uno los toma ahí de Google, aunque sea la versión del organismo judicial, tiene problemas. Por ejemplo, el artículo acá que la compañera nos indicó con total acierto que está derogado. Entonces, solo permítanme. Inmediación. ¿Qué es lo que significa la inmediación? La inmediación es un principio que se puede aplicar a varias ramas del derecho. Y la inmediación consiste en que el juez o los jueces, o en este caso el tribunal sentenciador, debe de estar presente durante todo el desarrollo del juicio. Por eso vean acá dice, la presencia ininterrumpida de los jueces. ¿Por qué acá lo utilizan plural? Dice de los jueces, porque recordemos que un tribunal de sentencia está integrado por 3 jueces, el juez presidente y 2 vocales. Sin embargo, en la práctica también recordemos, compañeros, que hay debates que actualmente se van a llevar a cabo únicamente con un juez. ¿Por qué? Porque son los denominados
debates que se conocen de manera unipersonal, es decir, únicamente aquellos delitos gravísimos que están contenidos en la ley de procesos de mayor riesgo los conoce el tribunal integrado por 3 jueces, que van a ser básicamente delitos de secuestro, asesinato, delitos que tengan que ver con narcoactividad, lavado de dinero, etcétera. Y los demás delitos que no están incluidos en esta ley de procesos de mayor riesgo son conocidos únicamente por un juez, quien actúa de manera unipersonal. Por ejemplo, el delito de extorsión o el delito de violación son conocidos únicamente por un juez de sentencia. Pero acá básicamente este principio de inmediación se aplica igual, es decir, sea el tribunal integrado por 3 jueces o sea el tribunal integrado por un solo juez, siempre los jueces deben de estar presentes durante todo el desarrollo del juicio y deben de poder captar con sus sentidos lo que es el diligenciamiento de la prueba, porque al final van a dictar una sentencia. Acá también hay algunas excepciones. Por ejemplo, el abogado defensor, él debe estar presente durante todo el juicio. El fiscal también debe estar presente durante todo el juicio. En determinado momento, el acusado sí se podría ordenar hasta inclusive que sea expulsado si tiene algún comportamiento violento, contrario a la educación, etcétera. Pero esto es muy excepcional. Por lo regular en la práctica únicamente lo hemos visto con aquellas personas que a lo mejor tienen ya cierto trastorno mental o cierto problema de adicción a las drogas, etcétera. Pero por lo regular siempre el sindicado va a estar ahí presente durante todo el desarrollo del juicio, porque recordemos que es sobre quién se va a dictar una sentencia, ya sea de carácter condenatorio o bien de carácter absolutorio al finalizar el juicio. Entonces, inmediación significa eso, que el juez o los jueces que integran el tribunal deben de estar presentes durante todo el desarrollo del juicio. Entonces, este es el principio de inmediación. Hay un segundo principio que le es propio a la etapa de juicio o de debate oral y público, que en este caso es el principio de publicidad, que tal y como lo vemos en la pantalla, está regulado en el artículo 356 del Código Procesal Penal. Por favor, alguien que lo lea. Yo, licenciado. Adelante. Artículo 356, publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver, aún de oficio, que se ejecute total o parcialmente, a puerta cerrada, cuando. A puertas cerradas, cuando. 1. Afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de persona citada para participar en él. 2. Afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. 3. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible. 4. Esté previsto específicamente. 5. Se examine a un menor si el tribunal considera inconveniente la publicidad, porque lo expone a un peligro. La resolución será fundada y se hará constar en el acta de debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reserva sobre los hechos que presenciaren o conocieren, decisión que constará en el acto del debate. Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público. Bien, entonces el segundo principio que le es transversal a la etapa de juicio o de etapa del debate oral y público es el de publicidad, valga la redundancia. Publicidad la publicidad en realidad es la regla general que aplica en todos los juicios, ya sea ante el tribunal de sentencia integrado por 3 jueces o bien ante un juez trabajando de manera unipersonal. Y la excepción es cuando el debate se hace a puertas cerradas, es decir, cuando se hace de manera reservada por algunas causales específicas que el mismo Código Procesal Penal nos indica. Entonces, publicidad significa que cualquier persona, cualquier ciudadano que tenga la intención de ir a ver el desarrollo del debate, lo puede hacer, ya sean familiares del sindicado, familiares del agraviado, algún estudiante, algún abogado que quiera aprender, cualquier persona que quiera
poder observar el desarrollo del juicio lo puede hacer, se puede presentar a la sala de debates y entrar, obviamente previa revisión de la guardia del organismo judicial para ver que no lleven armas, drogas, objetos punzocortantes, etcétera. En esta época de pandemia, la excepción fue que por los aforos, por lo regular las salas de juicio son muy pequeñas y era muy peligroso tener a mucha gente ahí encerrada por la transmisión del virus del COVID-19, pero reitero, esto es por causa de salud pública. Nosotros sabemos que la salud humana es un bien que protege la Constitución Política de la República de Guatemala, y tanto la salud de los jueces, del personal judicial como de las partes procesales, ese es un bien sagrado. Por lo tanto, se ha impedido el ingreso a las salas de debates y únicamente han ingresado ya sea la prensa o bien los sujetos procesales. Pero reitero, esto es excepcional por la pandemia, porque el bien supremo que protege la Constitución es la vida humana y la salud. Ahora bien, acá en el artículo que el compañero hizo el favor de leer, hay algunas excepciones, es decir, que el tribunal puede ordenar que el juicio se lleve a cabo a puertas cerradas. Un ejemplo muy común es cuando se está discutiendo la posible violación en contra de un niño, niña o adolescente. Estos son hechos gravísimos que de ninguna manera podemos despertar el morbo o bien cierta situación de burla por el respeto que se le tiene en este caso a la persona agraviada, que puede ser un niño, niña o adolescente. Entonces, en este caso, por lo regular, estos juicios de delitos de carácter sexual van a ser a puertas cerradas. Reitero, por el respeto que nos merecen las personas y porque lo que ahí está dilucidando no es un chiste, no es algo morboso y no es algo que se pueda ver de una manera irracional con aspectos de carácter pervertido. No, ahí lo que se está discutiendo es la posible absolución o condena de un sindicado, pero también se respetan los derechos de la persona agraviada. Pero también hay otros casos. Por ejemplo, cuando la seguridad del Estado está en peligro, esto ya casi no se da, ¿verdad? Actualmente, o el orden público. O bien cuando se discuta algún tema de propiedad intelectual y que sea algún secreto comercial el que se va a discutir, ahí esa puerta cerrada, porque el secreto comercial, la fórmula de la medicina, etcétera, eso no se puede estar divulgando. Pero reitero, sobre todo es en delitos de propiedad intelectual o propiedad industrial, que la ley protege dichos derechos. Y acá en el inciso quinto tenemos el ejemplo que dice que cuando se examine a un menor, es decir, el menor de edad puede ser testigo dentro de un juicio. Entonces, cuando el menor, él esté siendo interrogado y contrainterrogado, el tribunal puede disponer que el juicio se lleve a puerta cerrada, toda vez que se está examinando y contraexaminando a una persona que en este caso va a ser un menor de edad. Tenemos el siguiente principio, que sería la continuidad del debate. Ese principio propio de la etapa del juicio está contenido aquí en lo que es el artículo 360 del Código Procesal Penal. Por favor, alguien que lo lea. Artículo 360, continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, solo en los casos siguientes. 1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre dos sesiones. 2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes y fuera imposible e inconveniente continuar el debate hasta que se les haga comparecer por la fuerza pública. 3. Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiere continuar interviniendo en el debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente. 4. Cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación o el acusado o su defensor
lo soliciten después de ampliada la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente. Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate por resolución fundada cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar torne imposible su continuación. El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia. Ello valdrá como citación para los que deban intervenir antes de comenzar la nueva audiencia. El presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El presidente cuidará que el debate no se prolongue más allá de la jornada de trabajo. Ordenará los aplazamientos diarios indicando el día y la hora en la cual continuará el mismo, salvo excepciones objetivamente calificadas por el tribunal. Bien, entonces vamos a continuar. Fíjense que acá lo importante es esto, que la continuidad como un principio que le es propio al debate oral y público, en este caso también esa es la regla general, es decir, lo que debe de imperar, lo que siempre debe suceder, ¿verdad? Que el debate sea continuo, que una vez iniciado no se interrumpa, sino que de una manera concentrada, también eso tiene que ver con el principio de concentración, en la menor cantidad de audiencias, el tribunal pueda conocer toda la prueba y dictar una sentencia, ya sea de carácter condenatorio o bien de carácter absolutorio a favor del sindicado. Esta continuidad significa eso, que en el menor número de audiencias, de una vez, el tribunal dicte la sentencia. Pero ya vimos que hay algunas excepciones, que el debate se puede interrumpir hasta 10 días. Si el debate se interrumpe 10 días y no hay otra audiencia, en este caso, habrá que repetir todo el debate desde el inicio porque se vulneró lo que es la continuidad del debate oral y público. Entonces, reitero, inclusive acá están las excepciones que son en las cuales se puede interrumpir el debate, pero no por más de 10 días. Ese es el número importante, no más de 10 días. Acá está, por ejemplo, si a un debate algún testigo o algún perito no llegó, bueno, se puede señalar audiencia para una siguiente oportunidad, pero reitero, no se puede pasar el plazo de 10 días porque si no, el debate se entenderá por interrumpido. Solo acá en el chat hay una pregunta, dice, ¿podría dar un ejemplo del número 4, por favor? Pero me imagino que es que en el principio anterior. Vamos a revisar. Me imagino que se refiere a este, a lo que es el principio de publicidad. Fíjense que esa es una buena pregunta, porque en la práctica, reitero, esto básicamente es cuando se refieren, ya sea al pudor, a la vida, a la integridad, cuando se está escuchando a un menor de edad o en aquellos delitos de carácter sexual o bien de propiedad industrial o intelectual. Este caso, cuando dice cuando esté previsto específicamente, se refiere a que eso esté regulado en otra ley y que esa ley indica que el debate se debe llevar a puertas cerradas. Realmente un ejemplo de esto en otra ley distinta al Código Procesal Penal hasta este momento no existe. Reitero porque recordemos que el Código Procesal Penal es el que regula el debate. Las demás leyes penales especiales lo que hacen es regular, por ejemplo, nuevos tipos penales, tipificar delitos. Tal vez un ejemplo que se le aproxime podría ser la ley contra la explotación sexual y trata de personas, pero esa ley básicamente son reformas al Código Penal, ¿verdad? Pero podría ser un ejemplo, pero reitero, que esté previsto expresamente en alguna audiencia que el juicio en su totalidad debe ser a puertas cerradas, no tenemos un ejemplo específico. Bien, entonces vamos a regresar al principio de continuidad. Eso quiere decir que el debate debe ser continuo, no se debe suspender y excepcionalmente únicamente por 10 días. De lo contrario, hay que repetir todo el debate. El siguiente disculpe,
¿Sí? Perdone. En este caso no sería, por ejemplo, que el ministerio, a solicitud del Ministerio Público se pudiera hacer que esté previsto o a solicitud del juez, porque temieran por alguna de las vulnerabilidades de las partes, por vulnerar a las partes. Lo que Podría pasa, ser un... no, lo que pasa, compañera, que eso es lo que está aquí arriba, ¿ve? Dice uno, afecta directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes, pero este supuesto está aquí en el Código Procesal Penal y lo que pedía la compañera era esto, que esté previsto específicamente, pero esta previsión específica tendría que ser de otra ley penal, es de lo que no hay ejemplo, ¿verdad? Casi todo se circunscribe a este primer inciso. Directamente el pudor, ¿qué significa eso? Delitos de carácter sexual. La vida, que vayan a matar a una persona, o la integridad física, que se vaya a agredir a una persona o un testigo. Entonces, efectivamente acá lo puede pedir alguna de las partes o bien resolverlo de oficio el tribunal, pero lo que preguntaba la compañera, ¿qué es esto? Que esté previsto específicamente, no hay un ejemplo en concreto. Bien, entonces, reitero, este es el principio de continuidad. El siguiente principio, que le es propio al debate oral y público o al juicio, es la oralidad. ¿Qué significa esto? Que la oralidad como forma de comunicación entre seres humanos es lo que impera durante el desarrollo del juicio. Acá ya no se puede estar esperando que las partes estén leyendo grandes documentos, memoriales o escritos. Acá no se puede esperar que cada parte, como se dice coloquialmente, lleve un chivo. No, se espera que la oralidad, la oratoria forense, sea lo que ahí impere. Por eso es importante, compañeros, que los abogados sepan hablar bien. Pero realmente el problema que tenemos, y lo digo como una crítica constructiva, porque todos tenemos que mejorar diariamente, perfecto no hay nadie, pero lamentablemente actualmente hay mucho colega que no habla bien y tampoco escribe bien. Entonces un abogado tiene que hablar bien y tiene que saber escribir bien, pero si no hace ni una ni la otra, en este caso es como un futbolista que no sepa patear la pelota ni con el pie derecho ni con el pie izquierdo, es decir, está inutilizado, no es una persona útil para poder ejercer la abogacía en este caso. Hablar bien y escribir bien, básicamente, únicamente se puede lograr de una manera. ¿Cuál es esa manera? Leer, leer y leer. Nunca dejar de leer. Pero eso sí, compañeros, no leer tonterías, ¿verdad? No leer el horóscopo, no leer los chistes, no leer cuestiones por ejemplo, no leer nuestro diario, porque nuestro diario es un periódico de pocas palabras, que es para personas que a lo mejor a duras penas saben leer o escribir y se informan por medio de la fotografía. Leer básicamente decimos primero, libros de derecho, literatura jurídica. En segundo lugar, leer los códigos, leer las leyes. Yo a los abogados les pregunto, ¿y usted ha leído alguna vez la Constitución Política de la República de Guatemala completa? No. O usted le pregunta a un abogado, a un estudiante, mire, compañerito, ¿cuántos artículos tiene la Constitución Política de la República de Guatemala? No sabe. ¿Cuántas disposiciones finales o transitorias tiene la Constitución? Tampoco sabe. Entonces, ahí empieza el problema. Aparte de eso, el abogado no únicamente va a leer libros jurídicos o leyes, también se espera que lea libros de otras ciencias, medicina forense, de balística, de criminalística, investigación criminal, etcétera. Y por si fuera poco, también que lea literatura clásica. Por ejemplo, yo sé que ahora que estuvo la huelga de dolores, todos hay que la huelga y que la capucha roja, la facultad de derecho, está bueno, no hay ningún problema. Pero ¿cuántos han leído el libro Viernes de Dolores de Miguel Ángel Asturias? Son pocos. Fíjense que ese libro es interesante porque, por ejemplo, Asturias indica cómo fue que crearon la canción de la chalana, cómo era el desfile bufo, etcétera. Pero en ese libro, algo muy importante de notar es que Asturias tenía conocimiento, por ejemplo, de botánica, porque describe cuáles son las flores que en la ciudad de Guatemala crecen durante la Semana Santa, explica el tema de la lluvia, de los árboles, la floración, es decir, Miguel Ángel Asturias tiene un conocimiento de varias ramas de la ciencia. Pero ¿por qué digo esto? Porque la única manera que un abogado aplique la oralidad, que aplique la oratoria forense
que se sepa expresar en público. ¿Cuál es? Leyendo, leyendo y leyendo. Y el hecho de escribir bien, de redactar bien un memorial, un escrito, también eso únicamente lo da la lectura. Leer, leer, leer y nunca dejar de leer. Una persona que lee es fácil de distinguir. Habla muy bien o escribe muy bien, ¿verdad? Entonces, reitero, eso es a nivel de consejo, porque la oralidad está regulada aquí en el artículo 362 del Código Procesal Penal. Usted puede recibir muchas clases de oratoria forense, usted puede ir a muchos debates orales y públicos, pero reitero, esa habilidad para hablar en público, para poder expresarse, se obtiene leyendo. Igual, redactar o escribir memoriales, esa habilidad únicamente se va a obtener leyendo libros de derecho, leyes de otras ciencias o bien literatura clásica o literatura guatemalteca. Ahora tenemos el gran beneficio que en el teléfono ahí tenemos enciclopedias completas, las podemos imprimir, lo podemos ver en la televisión. En la zona 1 hay decenas de ventas de libros usados. Fíjense que lo último que les digo en cuanto a la lectura, yo les podría asegurar que de los mejores libros de derecho que un servidor de ustedes ha comprado han sido en esas librerías de libros usados de la zona 1. Y no vayan a decir que por tacaño o porque qué garra, no. Lo que sucede es que hay libros de derecho que son tan clásicos, son tan importantes, pero que ya no los imprimen, ya no salen en publicaciones. ¿En dónde los venden? En esas librerías de la zona 1, 10, 20, 30, 40, 50, 100 quetzales, pero reitero, lo importante es mantener el hábito de la lectura constante para poder hablar y escribir bien, porque reitero, lamentablemente hemos visto mucho abogado que no habla bien y tampoco escribe bien, lo cual es muy lamentable. Entonces, principio de oralidad, por favor, alguien que lea el artículo 362 que está en pantalla. Artículo 362, oralidad. El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba, las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Asimismo, también podrá proceder de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 de este código, en lo que fuere aplicable. Quienes no pudieren hablar o no lo pudieren hacer en el idioma oficial, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia. El acusado sordo y el que no pudiera entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo, también podrá precederse de acuerdo al párrafo tercero del artículo que fuere aplicable. Bien. Entonces, compañeros, acá vemos el lenguaje oral, todo debe ser por medio del habla. Pero este principio de oralidad no admite discriminación alguna. Nuestro país tiene más de 20 idiomas mayas, por ejemplo, quiché, cachiquel, mam, sutuil, etc. Si un ciudadano, su lengua materna es un idioma maya y no puede hablar español, no hay ningún problema. Él se puede expresar en su idioma y el organismo judicial está obligado a pagar un intérprete que llegue a contribuir para que el tribunal capte lo que él está diciendo en su idioma natal. Esto lo vemos todos los días. Y esto del intérprete, compañeros, no únicamente en el debate, esto aplica desde la primera declaración. Si el ciudadano habla un idioma maya, con mucho gusto se le nombra un intérprete. Si la persona sindicada no habla un idioma maya, pero habla algún idioma extranjero, por ejemplo, inglés, alemán, mandarín, etcétera, bueno, con mucho gusto se le manda a llamar un intérprete. El organismo judicial es el que lo paga y esta persona va a interpretar hacia el idioma castellano. Hemos visto audiencias donde llegan personas, por ejemplo, que hablan idioma coreano, idioma mandarín, etcétera. Y no digamos inglés, que es también lo que se ve bastante. Si alguna persona tiene problemas con el sentido
del habla, del oído, etcétera. Entonces, en este caso, también puede ser asistida por un intérprete de lenguajes de señas. También el organismo judicial, siempre lo vemos, si una persona no tiene problemas auditivos o problemas del habla, bueno, se paga un intérprete, se lo paga el organismo judicial y el intérprete llega para poder interpretar al juez, al tribunal y a las demás partes qué está diciendo esta persona en el lenguaje de señas. Inclusive, el organismo judicial hasta ha abierto cursos de idioma de lenguaje de señas para que todos los trabajadores podamos aprender ese idioma, lo cual es muy loable porque, reitero, en la oralidad no se discrimina a nadie, ya sea que se hable un idioma maya, se hable un idioma extranjero o bien en lenguaje de señas, ahí perfectamente bien el tribunal o el juez tiene la obligación de escucharlo en el idioma que él pueda comunicarse. No hay discriminación de ningún motivo. Esto en cuanto al principio de oralidad. Y recordemos que esto se le conoce como oratoria forense, es decir, dirigirse ante un tribunal, ante un juzgado, de una manera jurídica, de una manera técnica. La oratoria forense básicamente es un instrumento del abogado. Los sujetos procesales, como ya vimos, pueden expresarse en su idioma materno o bien inclusive en lenguaje de idioma de señas, el cual nos merece todo el respeto porque, reitero, el juicio se va a llevar a cabo sin ningún tipo de discriminación, menos sin ningún tipo de burla, lo cual es hasta sancionado por la ley, y que toda la persona tenga acceso a la justicia. Así se le llama ese principio, acceso a la justicia, que cuando es pronta y cumplida es mejor. Entonces, estos principios son muy básicos, ¿verdad? La continuidad, la publicidad, la oralidad, etcétera. Hay algunos otros principios, pero lo importante es saber que estos son los que consagra nuestro Código Procesal Penal vigente y de ellos se pueden devenir otros principios. Ustedes si leen algún autor nacional o extranjero van a ver más principios ahí, ¿verdad? Y qué bueno, pero estos son los básicos y son tan importantes que por eso es que los reconoce nuestro Código Procesal Penal. Fíjense que tal vez suene sencillo de lo que hoy hablamos, ¿verdad? De la publicidad, la oralidad, etcétera, pero déjenme decirles algo. Hay juicios enteros donde la sentencia ha sido revocada, ya sea en apelación especial, en casación o inclusive por medio de una acción constitucional de amparo o en una apelación de amparo ante la Honorable Corte de Constitucionalidad porque se han violado o se han vulnerado estos principios. Por ejemplo, un debate oral y público se suspendió más de 11 días. ¿Qué es lo que pasa? Como decíamos en el Tribunal de Femicidio, se echa a perder el debate. Hay que repetir nuevamente todo lo actuado. Es decir, únicamente es hasta 10 días. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se viola lo que es la inmediación? Es decir, que solo habían 2 jueces, pero faltaba uno. En este caso, todo lo actuado es nulo. Hay que repetir el debate, hacer otro debate, porque es imperativo que los 3 jueces o bien el juez unipersonal estén presentes durante todo el desarrollo del juicio. Ahora yo les voy a hacer una pregunta que pareciera capciosa, pero es que también recordemos que también los jueces son seres humanos, que al igual que todos tienen enfermedades, defectos, problemas, estado de ánimo, etcétera. ¿Qué pasaría si en un debate oral y público que conoce un juez de manera unipersonal, el juez se duerme durante el desarrollo del debate? ¿Será que ahí se viola o no se viola la inmediación? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí se viola, Lic, porque el juez tiene que estar pendiente de todas las declaraciones, actuaciones y no está realmente presente porque él está, pues, no sé, absorto en su sueño, no puede él dilucidar o escudriñar la verdad escuchada. Puede ser que también, como existe la apnea del sueño, el juez tenga cierta enfermedad que también le cause este mismo impedimento. Entonces yo considero que sí se viola por lo menos el principio de inmediación. Bien, vean, acá hay un asunto. Recordemos que el juez o el tribunal de sentencia, ellos van a observar, van a percibir con sus sentidos, con la vista, con el oído, a veces hasta con el olfato. Después les explico por qué, todo el desarrollo de la prueba.
Pero si el juez o el tribunal o un juez del tribunal se duermen, ¿qué es lo que pasa? Deja de percibir el desarrollo de la prueba. Fíjense que uno cuando tiene el gran honor de estar en un tribunal, yo de hecho empecé en un tribunal como juez, uno aprende a ver al testigo. Miren, una persona, si está temblando, si se pone roja, si suda, eso no quiere decir que la persona esté mintiendo de ninguna manera. Porque, por ejemplo, nosotros estudiamos derecho, pero ¿qué pasaría que un día nos digan, mire, compañero, fíjese que lo manda a citar el señor rector de la universidad? Rápido pensamos, y peor si me van a expulsar, peor si pasó algo, peor si hice algo, ya vamos en el último año de derecho y peor si me van a revocar la matrícula y me van a echar de la universidad. Entonces vamos a llegar expectantes, a lo mejor algunos van a temblar o se van a poner nerviosos, pero eso no quiere decir que ustedes vayan con malicia, es algo normal del ser humano. Pero hay ciertas actitudes de un testigo que uno en la práctica aprende a discernir cuando una persona posiblemente esté mintiendo, porque tuvimos en la práctica lamentablemente personas aseguraban que habían sido abusadas sexualmente, se ponían rojas, a temblar, a gritar, casi que se tiraban al suelo, pero fíjense compañeros que lamentablemente estaban mintiendo. ¿Saben por qué? Porque después un análisis de ADN era contrario a lo que la supuesta víctima estaba diciendo. Y recordemos que el ADN ese no miente, es prueba científica. No hay ningún ser humano que tenga un ADN igual al otro. El ADN es lo que nos hace únicos e irrepetibles, ¿verdad? Entonces, el resto de prueba estaba indicando que la supuesta víctima estaba mintiendo. Y alguien dirá, pero es que se puso a llorar, se puso roja, le salían sus lágrimas. Eso se respeta, pero lamentablemente estaba mintiendo. O es como cuando a una persona, por ejemplo, la están acusando de que asesinó a otro ser humano y llega, por ejemplo, un hijo, sí, es que el juez mató a mi papá, se pone rojo, se pone a llorar, se agarra el pelo y todo el mundo dice, ay, pobrecito, al sindicado a la pena de muerte lo deberían de condenar, lo deberían de fusilar ahí de una vez en el Parque Central. Pero ¿qué pasa? El resto de prueba que nos dice que ese día el señor sindicado ni siquiera estaba en Guatemala, andaba en un viaje de estudio en Madrid, España. ¿Qué pasa? El testigo, entre comillas, estaba mintiendo, porque lamentablemente los seres humanos, un problema que tenemos, que a algunos les gusta mentir, ¿verdad? Entonces, reitero, para eso está el tribunal, para que pueda detectar quién miente y quién dice la verdad. ¿Cómo se va a hacer esto? A través de la valoración de la prueba, y por eso es que ese principio de inmediación lo que nos dice es que el juez debe estar presente durante todo el desarrollo del juicio, para que pueda ver a los testigos, para que pueda escuchar. Y yo les ponía el ejemplo del olfato, ¿saben por qué, compañeros? Porque tuvimos un debate que había prueba material. Vean, prueba material, y eso lo vamos a ver más adelante, son todos aquellos indicios que se encuentran en el escenario criminal. Por ejemplo, si en la calle le pasó un sicario extorsionista disparando a una señora que tiene un negocio de tortillas, ahí vamos a ver sangre, vamos a ver casquillos de munición de arma de fuego. Ahí podemos encontrar varios indicios que al procesarlos en un laboratorio nos pueden ayudar a descubrir la verdad, es decir, a descubrir quién asesinó a la señora o de qué manera, con qué arma. Pues bien, hubo un caso de femicidio espantoso, unas chicas que por Facebook las contactaron, se las llevaron a una finca, en la finca las violaron y las machetearon. Es un caso atroz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a ellas las envolvieron en una especie de sábanas o de ponchos, y en estas sábanas, prácticamente de una manera inhumana, deleznable, las tiraron en una especie de pozo, en un agujero que había ahí. Bueno, llega el Ministerio Público, encuentra el cadáver, pero ¿qué se llevó el Ministerio Público como prueba? Estos ponchos donde estaban envueltos los cadáveres de las dos mujeres. Resulta que propusieron esos ponchos como evidencia material, porque decía la fiscalía, está la evidencia, que efectivamente lo que se ve en las fotografías es cierto, que las machetearon y después ya muertas las tiraron envueltas en unos ponchos, ¿verdad? Llevaron al debate los ponchos, pero ¿qué es lo que pasa? De que un fragmento de tela donde han envuelto a un cadáver tiene mal olor,
es un olor nauseabundo, porque recordemos que el cuerpo humano, hablándolo en términos vulgares, empieza a podrir, empieza la putrefacción, se empieza a hacer. Entonces, estos ponchos tenían un olor fétido. Lo que el tribunal resolvió era que para poderlos exhibir, eso se hiciera en el parqueo. Tal vez alguno conoce los tribunales de femicidio en zona 10, diagonal 6, ahí por Oakland Mall. Entonces, en el parqueo. No obstante que los ponchos los extendieron en el parqueo, era un olor nauseabundo, como que un muerto hubiera habido ahí, todo el mundo con mascarilla o con perfume en las manos, ¿verdad? Pero ¿por qué digo esto? Porque hasta con el olfato, en algunos casos, un juez puede analizar la prueba. Lamentablemente en nuestro país, que tanto hechos sangrientos suceden, también con base a este principio de inmediación procesal, uno cuando es juez de sentencia y ve delitos contra la vida, la sangre humana tiene cierto olor cuando queda impregnada en la tela o cuando queda impregnada en una piedra, hasta eso aprende a percibir uno cuando lo tiene olor a sangre, ¿verdad? Entonces, por eso reitero, en la inmediación, los jueces van a poder percibir o captar toda la información que dé el perito, el testigo o lo que aporte la evidencia material, que por lo regular se va a percibir con la vista y con el oído. Y en algunos casos extremos, como les dije yo, hasta con el olfato. Tiene la palabra Yuli. Licenciado, con una pregunta. Yo he escuchado que como que todas las audiencias se graban, no sé si sea cierto o no, y si es así, ¿para qué se graban? He escuchado que tienen un sistema de audio magnetofónico, no sé si así se le llama. Sí, las audiencias quedan grabadas, el audio ahí a usted se lo dan en un CD o se lo dan en una memoria, el audio es lo que queda grabado. ¿Y por qué va a ser el audio? Porque las partes posteriormente pueden apelar. Entonces, este audio realmente sustituye a lo que era el acta, porque el apelante va a decir en tal minuto y en tal segundo, a mí se me violó mi derecho de defensa porque se violó la inmediación procesal. ¿Por qué? Porque un juez se salió y ya no escuchó a un testigo. Es un ejemplo un poco rústico, ¿verdad? Entonces, por decir, para documentar todo lo que sucedió durante el juicio, se escuchó a peritos, se escuchó a testigos, se escucharon las conclusiones de las partes, etcétera. Para decir, para que quede un registro fiel de lo que sucedió durante el desarrollo del juicio. Y este audio va a sustituir aquellas actas kilométricas de 30 o 40 páginas. Esa es la respuesta. Muchas gracias, licenciado. Entonces, prácticamente al nosotros adquirir el audio, como que tenemos un poquito más de tiempo, de chance para analizar lo que se habló en una audiencia y poder Correcto. de alguna manera defender algo que se nos haya pasado por alto en ese momento. Correcto, porque digamos que transcribir todo el debate es muy difícil o que se nos quede todo, la memoria falla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted es abogada defensora y a su patrocinado lo están sindicando que una persona que vestía pantalón de luna azul le quitó la vida al agraviado, eso dice la acusación, pero un testigo puede decir, pero miren, yo vi que el que lo mató tenía un pantalón de color blanco. Entonces eso va a servir porque usted va a decir en el audio, en tal minuto, el testigo dice que el que mató al agraviado tenía pantalón blanco, sin embargo la acusación dice que era de pantalón negro o azul, por lo tanto mi patrocinado es inocente. Para eso le va a servir, para poder escuchar los testimonios, para poder escuchar a los peritos y de esa manera poder defender de mejor manera a su patrocinado. O bien, si usted es fiscal del Ministerio Público o abogado director del querellante adhesivo, también para poder ejercer la persecución penal pública o para proteger los derechos de la víctima o del agraviado. Muy bien, una última pregunta. ¿Y todos Adelante. esos audios, a uno como interesado es el que los requiere? Es correcto. En todos los juzgados y tribunales está el oficial de audiencias. Ahí tienen una consola, ahí va grabando. Entonces, al terminar la audiencia, usted le puede pedir ya sea al oficial o bajar a gestión penal si es en torre de tribunales que le den una copia del audio. ¿Qué le van a pedir? Una memoria USB, ¿verdad? O un disco. Y lo único es que usted demuestre que es sujeto procesal, ¿verdad? Ya sea defensor, fiscal, agraviado, tercero civilmente demandado, etcétera. Si es parte dentro del asunto, le van a dar la copia del audio. Bien, entonces, compañeros, estos son los principios, ¿verdad? Continuidad, oralidad, inmediación, publicidad, que rigen el debate oral y público. Son tan importantes
que por violar estos principios, algunos juicios, algunas sentencias se han caído, han sido anuladas o revocadas, ya sea por una sala de apelaciones, por la Corte Suprema de Justicia o inclusive en algunos casos por la Corte de Constitucionalidad. Y estos principios los vamos a ver ahí durante todo este estudio del juicio. Ya en sí lo que es el desarrollo del debate oral y público, el desarrollo del juicio, va a empezar aquí, en lo que es el artículo 368 del Código Procesal Penal, donde habla ya de lo que es la apertura del debate. ¿Por qué apertura? Porque es el inicio, es cuando tiene principio un debate oral y público. Ahí se va a constituir los jueces, la defensa técnica, el acusado, el Ministerio Público, y si hay el querellante adhesivo junto con su abogado director, y si está abierto al público, pues el público ahí presente para poder llevar a cabo todo el desarrollo del juicio, todo el desarrollo del debate oral y público. Acá lo importante es que ese juicio o ese debate oral y público va a terminar con una sentencia, la cual puede ser condenatoria o absolutoria. La única excepción es cuando durante el transcurso del juicio o antes fallece el sindicado. Eso sucedió muchísimo ahora con la lamentable pandemia del COVID-19. Muchos sindicados fallecieron, ya no llegaron al debate, o estando en el debate fallecieron. Bueno, ahí lo que va a hacer el tribunal es decretar el sobreseimiento, porque recordemos que en este caso la persona ya ha fallecido y se extingue la persecución penal pública. Pero por regla general, siempre que un debate inicie, va a finalizar con una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. En esta fase del juicio o fase del debate oral y público, aquí es donde se va a aplicar a la perfección el principio del contradictorio, porque va a existir una contradicción de tesis. La tesis de la defensa técnica y la tesis del Ministerio Público, o como se le llama ahora, la teoría del caso, del Ministerio Público y la teoría del caso de la defensa técnica. Y alguna de las dos tesis es la que va a imperar. Y la que impere, obviamente, va a propiciar que la sentencia pueda ser condenatoria o bien absolutoria a favor de la persona acusada. Entonces, aquí es donde se manifiesta en mayor medida eso que también algunos denominan principio, el contradictorio, que es que exista contradicción, que los dos se puedan objetar, que los dos tengan derecho al uso de la palabra, que puedan sustentar su tesis de manera verbal, utilizando la oralidad. Y aquí también podemos ver que el debate oral y público es de conocimiento, porque lo que se trata es de averiguar la verdad histórica de lo que efectivamente sucedió. Es decir, quién le quitó la vida a una persona que fue asesinada, quién fue la persona que se robó un vehículo, quién es el que está extorsionando, etcétera. Se trata de averiguar la verdad material o la verdad histórica. Ese es el objetivo del juicio o del debate oral y público. Bien, entonces, compañeros, pregunto si hay alguna última pregunta en cuanto a los principios que vimos hoy del debate oral y público. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir el objetivo del debate oral y público? Sí, el objetivo es poder averiguar la verdad material o la verdad histórica. Este es el objeto de todo el proceso penal, pero se manifiesta en mayor medida acá, en el juicio, porque el juicio es de conocimiento. Por eso decimos también, esto ya es un poco más avanzado, pero que el juicio tiene una naturaleza cognoscitiva. ¿Por qué cognoscitiva? Porque se trata que el tribunal conozca o descubra la verdad histórica. Esa palabra cognoscitivo viene de adquirir conocimiento, pero en este caso va a ser un conocimiento o una información que va a tener su fundamento en la prueba que se va a diligenciar delante del tribunal sentenciador. Entonces, es de conocimiento, es cognoscitivo, y aquí, en mayor medida, es donde se va a descubrir la verdad material e histórica. Y recordemos que para que una persona pueda ser condenada, esta persona no debe de quedar ninguna duda de su culpabilidad. Es decir, que se pruebe más allá de toda duda razonable, ¿verdad? Que él es autor y que hay una certeza que cometió un delito. Si hay una duda y esa duda es razonable, se debe de absolver al acusado. Ese es el precio de vivir en civilización, porque si no aplicamos ese principio que la duda favorece al sindicado, entonces regresaríamos a la época de los linchamientos, a la época de la ley del más fuerte, a la ley de la jungla, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un proceso penal en un Estado de Derecho, un Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales.
Y sobre todo, lamentablemente, aunque parezca tan duro, pero cada vez se confirma más vale un culpable libre que un inocente preso. Definitivamente, ver a un inocente preso es lo más triste, lo más lamentable que puede haber. Yo diría que ver un inocente preso es todavía peor que los linchamientos, que la ley de la selva o que la ley del más fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso es que la duda favorece a la persona acusada, pero debe ser una duda racional y bien fundamentada. Entonces, compañeros, terminamos ahí la clase del día de hoy. Que tengan todos una buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado. Buenas noches, licenciado.